es indispensable para la vida, pero además de eso es indispensable para la construcción de lazos sociales. Lo que estos estudios nos permiten develar es esa importancia, demostrar que la alimentación ocupa un elemento político, económico, social, cultural, psicológico, y que el poder en todas sus manifestaciones está presente en la alimentación. Actualmente trabajo sobre historia de las frutas en los siglos XVI y XVII. Hay varios estudiantes, pues en este caso mujeres estudiantes, que están desarrollando temas paralelos, es decir, no necesariamente trabajan lo que yo estoy haciendo, sino temas vinculados bien sea con las frutas o con las concepciones galénicas de la forma de entender. Actualmente me encuentro desarrollando mi tesis de maestría con la inquietud de saber cómo durante la conquista los productos americanos o las plantas americanas fueron apropiadas o descritas por los conquistadores europeos. En particular se describen muchas frutas que consumimos actualmente, no sé, como la piña, la guanábana, el anón, en este caso, alimentos como los que ha trabajado Gregorio Saldarriaga, como los panes de Indias, especialmente el maíz, y en este caso como sudamericano y el Caribe como la yuca, y otro gran grupo de plantas que son las plantas medicinales, que digamos parten de un interés también imperial o de la corona por conocer cuáles plantas usaban los indios para curarse, y hubo varias iniciativas en el siglo XVI encargadas como de recolectar esta información. Y esto me interesa en particular porque da cuenta de dos cosas fundamentales para mí. Una son como los rastros de un uso prehispánico de las plantas que pueden quedar en la documentación, y en segundo lugar, para la historia, pues cómo todo esto hizo parte de un proceso de conquista en el siglo XVI. Entonces digamos que las fuentes me van hablando a medida que las plantas van apareciendo, también me van contando cómo los esclavos o los europeos fueron digamos cambiando los usos de ciertas plantas. De lo que trata mi investigación es de mirar cómo a través de un alimento tan importante en la historia de nuestro país, por decirlo de alguna manera, los ilustrados del siglo XVIII neogranadinos trataron de pensar su sociedad, de comprenderla y mirar qué problemas estaba enfrentando en esos momentos. Y a través del plátano ellos realizaron una serie de discursos en los cuales relacionaban muchos de los problemas de su sociedad, tanto digamos en términos de salud pública como en términos de civilización, con el consumo y la plantación de plátanos. Entonces el tema es muy interesante porque nos muestra cómo a través de un producto que no es muy común o no es muy estudiado, se puede tratar de comprender la mentalidad de una época, se puede tratar de comprender cómo estos ilustrados concebían su sociedad, cómo querían mejorarla, cómo querían entrar en las dinámicas de civilización y progreso que se estaban, digamos, tratando de implementar desde Europa, y cómo ellos tratan de teorizar y de complejizar muchos problemas, tratando de eliminar el consumo del plátano en el virreinato. La facultad tiene una larga tradición en estudios sociales sobre la alimentación. Estas líneas son importantes porque, como yo insisto mucho, la alimentación es un eje central de la experiencia humana. Sin ella no solamente no sobrevivimos como especie, sino que además es la que cohesiona los lazos, la que nos permite vincularnos. Es una herramienta, es un lenguaje de integración. A veces la gente se entiende mucho más fácil comiendo que hablando.
de las plantas como muy importantes que conocemos hasta el día de hoy es el tabaco, que los indígenas usaban de forma inhalada y era como para soportar largas jornadas. O sea, según las descripciones de los españoles era una de las plantas que les gustaba mucho, y uno puede asimilar también como a la coca o lo que ellos describen sobre el ayo, y dicen que los esclavos africanos también les gustaba mucho consumirla, y que así los golpearan o les prohibieran que la consumiera, pues ellos seguían consumiéndola. Lo particular de esta planta es que en las primeras descripciones parece que a ellos no les gusta mucho, siempre hablan de manera peyorativa del uso de esta planta, pero digamos que una de las primeras informaciones que también llega a Europa sobre plantas americanas es el tabaco, y empieza a circular rápidamente también como en la información sobre plantas que circula en Europa. Entonces es particular, digamos que hasta el día de hoy el tabaco pues sigue siendo usado por gran parte de las personas en todo el mundo, pero se usa de otra manera. Entonces es ver cómo todas estas plantas americanas fueron cambiando sus usos. Es decir, si replanteamos esos marcos de referencia, podemos tener muchas más formas de aprovecharnos de las frutas o de los productos que llamaban materia médica. Pongo un ejemplo: las frutas para nosotros tienen diversos ámbitos de consumo, pero hay uno muy fuerte que se vincula directamente con el endulzamiento de las frutas, es decir, los dulces de fruta, los calados, bueno, un montón de prácticas culinarias que están asociadas a azúcar y frutas. Para mí eso es claramente una herencia galénica o de la dietética galénica, en la cual se tienen que temperar las frutas para que no sean peligrosas, porque el azúcar y el calor son las dos formas básicas de temperar las frutas. Yo creo que, pues, sin renegar de ese pasado o de esas prácticas que están hoy, yo creo que tendríamos que abrirnos la mente a pensar las frutas americanas de muchas otras maneras y en otros contextos que no sean necesariamente heredados del pasado, sino... En términos académicos, el tema de la historia de la alimentación o la antropología de la alimentación y de la nutrición está creciendo. En este momento se acaba de constituir una red de historiadores de la salud y de la alimentación en América Latina. Además de eso, en Francia, desde hace ya más de 15 años está funcionando el Instituto Europeo de Historia y Cultura de la Alimentación. Hay revistas especializadas, bien sea en antropología, sociología o historia de la alimentación, y cada vez se están construyendo redes más sólidas que apuntan a nuevos problemas de investigación, en los que yo personalmente creo que se inscribirán los trabajos futuros tanto de Kelly como de Luisa, así como de los diferentes estudiantes que están trabajando el tema. Estos estudios que se hacen sobre la alimentación permiten entender la dimensión histórica, es decir, cómo la alimentación no es un objeto dado, sino que es un proceso cultural que se construye con el tiempo. Eso me parece a mí que es el aporte más grande que podemos hacer para que la gente no esté pensando, por ejemplo, en términos de identidad como algo que está dado y predeterminado, es decir, que los antioqueños siempre comieron frisoles de la misma manera, o que el plátano siempre ha sido importante, o que la relación con el chicharrón y el cerdo siempre ha sido igual, sino que son procesos históricos que se construyen social y culturalmente. Al develar eso, yo creo, y las maneras como se dan los procesos, porque no es simplemente enunciarlos, sino mostrar los procesos, yo creo que eso nos permite adoptar una nueva relación con la comida e incluso pensar los mecanismos para su transformación, para la transformación de las dietas futuras, vinculándola a una tradición, pero pensando también su movilidad.